Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cinema Andy. Yo soy Andy Pineda y en el mes del orgullo LGBTQ+, les quiero hablar de una de las series LGBTQ+ más bonitas que he visto en el 2022. Así que hoy vamos a hablar de Heartstopper. Porque esta serie se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en todo el mundo durante 3 semanas. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general de la serie. Les quiero contar también cómo esta serie es tan fiel o no a el cómic de donde está basado. Así como también por qué es tan importante y por qué es tan diferente en comparación a otras series adolescentes que existen. Y cómo la serie de alguna forma también enseña a las personas sobre el mundo LGBTQ+. Así que, comencemos. Les tengo que decir que de entrada Heartstopper me encantó, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque es una serie que combina lo tierno, lo romántico y lo construye poco a poco. ¿Por qué lo construye poco a poco? Porque no busca ser una telenovela, no busca esos golpes dramáticos, exagerados, que vemos mucho en las series ahora, sino que está construida más con una naturalidad. Naturalidad que también se ve reflejado en las actuaciones, de los actores. O sea, comencemos por Charlie, que está encarnado por Joe Locke, es genial. Neil Nelson, que está encarnado por Kit Connor. Y aquí tengo que aplaudir el hecho que han seleccionado a Jasmine Finney, que es una chica trans, para hacer de él. Realmente es maravilloso. William Gao como Tao, Tony Donovan como Isaac, Tori, que está encarnada por Jenny Walter, Corina Brown como Tara Jones y la increíble, maravillosa Olivia Colman como Sarah Nell. Y algo particularmente que a mí me gustó mucho y que hace también diferente, original y realista la serie es el hecho de las edades de los actores y los personajes. Estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo en Elite, actores de mi edad que hace un adolescente, lo cual, bueno, es poco realista. En cambio aquí los actores son todos muy jóvenes, la mayoría tienen más o menos 18 años y están representando personajes que tienen entre 15 y 16 y algunos hasta 17, así que en realidad no están muy lejanos realmente de la edad, ¿no? Y esto se ve en la cara, se ve en las expresiones, se ve cómo actúan, ¿no? Algo también que disfruté mucho de la serie es el hecho de que juega con ser íntima, con ser muy cercana, con ser realista. Es casi como, en algunos momentos tengo esta sensación de que estoy espiando a alguien, aunque realmente no es así. Y también en algunos otros momentos nos ofrece estas partes surrealistas. Y prácticamente la serie se siente muy honesta, podemos decir. A nivel estético, la serie es una delicia. ¿Por qué? Porque tiene estos tonos pasteles, tiene esta hermosa dirección de fotografía y obviamente tenemos esas increíbles animaciones de hojas de otoño que nos hace entender y nos hace vivir mucho más profundo esta historia. Y de hecho, en esos momentos es particularmente donde te das cuenta por qué la serie se llama Heartstopper. ¿Por qué? Porque cuando eres adolescente es cuando tienes tu primer amor o te sientes como un adolescente. Lo que dice esa otra persona que te gusta, de la que estás enamorado, lo que dice, lo que no dice, lo que hace, lo que no hace, parece que te fuera a parar el corazón en cada momento. Y eso es lo que efectivamente sentimos en esta serie. Algo de lo que se ha hablado bastante positivamente dentro de la comunidad LGBTQ+ sobre esta serie es el hecho de que es bastante refrescante encontrar cómo se retrata a la comunidad LGBTQ+ de una manera positiva, de una manera natural, donde el problema no es tanto ser parte de esta comunidad, que estamos bastante acostumbrados a ser retratados con finales trágicos, con problemas, con sufrir ser parte de la comunidad. De hecho, si tomamos en cuenta, por ejemplo, Call Me By Your Name, una de las películas más famosas de los últimos tiempos relacionadas con esta comunidad, o Brokeback Mountain, en las dos
hablamos de tragedias prácticamente, ¿no? Y aquí no es así. Aquí el drama que hay no está por ser gay, trans, bisexual, no. Aquí el drama que hay es por ser adolescente. Por ser adolescente. De hecho, hay algunos personajes que ya salieron del closet, lo cual lo hace muy refrescante ver todo esto, ¿no? Y es algo bastante positivo. Y sé que algunas personas también de la comunidad LGBTQ+ han criticado que esta serie sea tan positiva, al punto de que dicen, bueno, pero nos presentan estos personajes casi perfectos, que parecen más el estereotipo de la comunidad LGBTQ+ para vender a los heterosexuales. Es como que esta serie parece que nos quiere hacer que los heterosexuales que todavía no nos acepten porque nos presentamos perfectamente. Y efectivamente sí, los personajes se presentan, al menos en esta primera temporada, bastante perfectos o con pocas fallas, pero creo que esto más funciona como un cuento de hadas. Como un cuento de hadas. De hecho, el mismo hecho que vemos las hojas moverse, es como si esto fuera un cuento de hadas moderno para la comunidad LGBTQ+. Y creo que este es un tipo de material que la comunidad necesita. Seguramente va a haber otro tipo de contenidos donde se pueden retratar a los adolescentes más imperfectamente, más con sus defectos, pero también necesitamos tener parte de estas historias de amor que parecen cuentos de hadas. Algo que me gustó mucho de la serie es cómo te educa sin querer queriendo, digámoslo así. Cómo te hace conocer más, porque en la serie se habla de dos cosas muy importantes. Se habla de la diferencia entre salir del closet o coming out y outing. ¿Qué son? El coming out o salir del closet es declarar voluntariamente y públicamente tu identidad sexual a una persona, a un grupo, a tu familia, y esto se hace en diferentes momentos, a diferentes personas, y se hace cuando estás listo, cuando tú quieres y cuando te sientes completamente, sí, que ya estás listo para hacerlo. Outing, ¿qué es? Por ejemplo, yo sé que él, ella, son parte de la comunidad LGBTQ+, y cuento esto. Los hago salir obligado del closet. Esto puede ser una situación traumática, puede ser una situación difícil y en algunos casos puede ser hasta una situación violenta para las personas, porque el proceso de declarar públicamente tu identidad sexual es todo un proceso de autoaceptación, es todo un proceso en el que la persona tiene que estar completamente segura, y aquí vemos esta diferencia. Lo explican muy bien y es muy interesante ver esto. Además, algo que la serie también incluye es no solo habla de gays o lesbianas, sino que también habla de personas trans y le da voz a los bisexuales. Gracias a Dios, los bisexuales existen. Sé que en la comunidad de gay y en la comunidad heterosexual muchas veces creen que no existen, pero existen, sí. Y pueden estar atraídos por personas de los dos géneros al mismo tiempo, o pueden tener periodos donde están más atraídos por uno u otros, o toda su vida pueden tener una preferencia por un género, pero igualmente son bisexuales, así que existen. Algo que a este punto no sé si ya sabían, pero si ya vieron la serie o están pensando en verla, se van a sumergir en el universo de Alice Oseman. ¿Quién es Alice Oseman? Es la autora, es quien creó todo este mundo, que creó también la serie, escribió el guión de la serie y es productora ejecutiva. Y Alice Oseman, digamos que es la responsable de todo este universo. ¿Por qué? Porque la serie de televisión Heartstopper está basada en una webcomic del mismo nombre. Comenzó a salir en Tumblr, Webtoon y Tapas, y se terminó publicando hasta ahora 4 volúmenes. Se espera el quinto dentro de poco, y esto también se convirtió en 4 novelas gráficas. Prácticamente los cómics que estaban en la web los terminaron imprimiendo. Y de hecho esta autora, que hay que decir es parte también de la comunidad LGBTQ+, porque es asexual y aromántica, ha escrito también 4 libros: Radio Silence, I Was Born for This, Loveless y Solitaire, donde de hecho está Tori, la hermana de Charlie, y por cual todo está conectado con el mismo universo en realidad. ¿Qué vamos a ver en las próximas temporadas? ¿Qué podemos esperar? ¿Y por qué hablo de las próximas temporadas? Porque Netflix, después del éxito que tuvo la serie, no la confirmó para una temporada, la confirmó para 2, así que vamos a tener una temporada 2
y una temporada 3 de la serie. No quiero hacer spoiler, pero probablemente en las próximas temporadas lo que veremos puede ser ahondar en los problemas mentales o alimenticios que algunos personajes pueden tener. De hecho, quizás algunos de ustedes ya captaron algunas señales que están en la primera temporada. Así como también podemos ver el hecho de salir del closet o hacer coming up, que probablemente es algo que también algunos personajes deberán enfrentar. Obviamente, como no, pensar cómo continuará la historia de Tao y él. Increíble, maravilloso, los amo. Y probablemente aquí podamos ver cómo Tori toma más protagonismo. Y quizás podamos ver parte de la historia de las novelas que también entra dentro de esta serie, pero bueno, no sabemos. Por todo esto, a Heartstopper temporada 1 le doy un 4.5. Porque es una serie encantadora, porque es una serie linda y es una serie que habla de manera natural y positiva sobre el hecho de ser un adolescente LGBTQ+. Y tiene una historia que te conmueve y te entretiene. En el semáforo de diversidad e inclusión a Heartstopper le doy un verde excelente, obviamente, sí. Porque esta serie, como les dije, retrata a adolescentes LGBTQ+, donde sus problemas no es tanto ser parte de la comunidad, sino ser adolescentes. Así que de alguna forma normaliza ser parte de esta comunidad. Y aparte, todo este proyecto está liderado por Alice Oseman, que es parte de la comunidad LGBTQ+. Cuéntame, ¿qué te pareció Heartstopper? ¿Ya lo viste? Si ya la viste, cuéntame qué fue lo que más te gustó. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!